Las huellas del pasado. En un pequeño pueblo llamado Valle Escondido, rodeado de montañas y bosques densos, vivía un joven llamado Javier. Desde niño, Javier había sentido una conexión especial con la historia de su pueblo. Su abuelo, un anciano sabio que había vivido muchas aventuras, le contaba relatos sobre los antiguos habitantes de la región, las leyendas que rodeaban a las montañas y los misterios que se escondían en los bosques. El pueblo era conocido por sus tradiciones, pero también por un antiguo yacimiento arqueológico que se encontraba a las afueras, donde se habían descubierto vestigios de una civilización que había florecido siglos atrás. Sin embargo, el yacimiento había sido cerrado al público debido a la falta de recursos y al temor de que los saqueadores se llevaran lo que quedaba. Javier pasaba sus días soñando con explorar ese lugar. Un día, mientras revisaba viejas cartas y documentos en el desván de su abuelo, encontró un mapa desgastado que parecía indicar la ubicación del yacimiento. Su corazón se aceleró al pensar que tal vez podría descubrir algo que nadie más había visto. Decidido a seguir el mapa, Javier se preparó para la aventura. Empacó una mochila con provisiones, una linterna, su cuaderno de notas y, por supuesto, el mapa. Al amanecer del día siguiente, se despidió de su abuelo, quien le dio un abrazo y le dijo: «Recuerda, Javier, la historia no solo se encuentra en los objetos, sino también en las historias que cuentan. Sé cuidadoso y respetuoso». Con esas palabras en mente, Javier se dirigió hacia el yacimiento. El camino era empinado y lleno de obstáculos, pero su determinación lo mantenía en marcha. Después de varias horas de caminata, finalmente llegó a la entrada del yacimiento, que estaba cubierta de maleza y parecía haber sido olvidada por el tiempo. Al entrar, Javier sintió una mezcla de emoción y respeto. Las ruinas estaban llenas de piedras antiguas, cerámicas rotas y herramientas que hablaban de la vida de aquellos que habían habitado el lugar. Con cuidado, comenzó a explorar, tomando notas y dibujando lo que encontraba. Mientras caminaba entre las ruinas, Javier descubrió un pasadizo oculto detrás de unas rocas. Su curiosidad lo llevó a entrar. El pasadizo era estrecho y oscuro, y la luz de su linterna apenas iluminaba las paredes cubiertas de extraños símbolos. A medida que avanzaba, sintió una presencia extraña, como si alguien lo estuviera observando. Finalmente, llegó a una cámara amplia, donde encontró una gran piedra tallada en el centro. Estaba cubierta de inscripciones que parecían brillar a la luz de su linterna. Javier se acercó, y al tocarla, sintió una descarga de energía recorrer su cuerpo. En ese momento, las inscripciones comenzaron a brillar intensamente, y una voz resonó en su mente. «Bienvenido, viajero. Has llegado al corazón de nuestra historia». Javier retrocedió, sorprendido. La voz era profunda y sabia, y parecía provenir de la misma piedra. Con un esfuerzo, reunió el valor para preguntar: «¿Quién eres?». «Soy el guardián de los recuerdos de esta civilización», respondió la voz. «Aquellos que habitaron estas tierras dejaron su legado en las piedras y en el viento. Has sido elegido para descubrir la verdad que se oculta en el pasado». Intrigado, Javier se sintió impulsado a seguir. La voz le explicó que la civilización había prosperado gracias a su conexión con la naturaleza y su respeto por el mundo que los rodeaba. Sin embargo, también habían enfrentado desafíos que los llevaron a su caída. La avaricia y la guerra habían destruido lo que habían construido. «Debes aprender de nuestros errores», dijo el guardián. «La historia se repite, y es tu responsabilidad asegurarte de que no se olvide». Con cada palabra, Javier sentía que una profunda sabiduría se asentaba en su corazón. La voz continuó, revelando secretos sobre la civilización, sus costumbres y su relación con la tierra. Javier tomó notas, consciente de que estaba presenciando algo extraordinario. Después de un tiempo, la voz le dijo que debía irse, pero que siempre podría regresar si lo deseaba. Javier salió del pasadizo, sintiéndose transformado. Había aprendido sobre la importancia de la historia y el impacto de las decisiones humanas en el mundo. A medida que regresaba al pueblo, Javier reflexionó sobre lo que había descubierto. Se dio cuenta de que no solo había encontrado un tesoro arqueológico, sino también un mensaje que debía compartir. Al llegar a casa, se sentó con su abuelo y le contó todo lo que había vivido. El anciano escuchó con atención y sonrió. «Lo sabía», dijo.
La historia siempre encuentra la manera de revelarse a aquellos que están dispuestos a escuchar. Ahora es tu deber compartirlo con los demás. Inspirado, Javier decidió organizar una exposición en el pueblo para mostrar sus hallazgos y compartir la historia de la antigua civilización. Comenzó a trabajar en la preparación de la exposición, hablando con los habitantes y recolectando objetos que representaran la cultura que había descubierto. El día de la inauguración, el salón del pueblo estaba lleno de gente. Javier presentó su investigación, mostrando fotografías, dibujos y relatos sobre la civilización. Todos estaban fascinados por la riqueza de la historia y la conexión que tenían con su propio entorno. A medida que hablaba, se dio cuenta de que había despertado el interés de muchos jóvenes en el pueblo. Algunos se acercaron a él después de la presentación, preguntándole cómo podían aprender más sobre la historia y la arqueología. Javier se sintió emocionado al ver que su pasión había inspirado a otros. Con el tiempo, Javier comenzó a organizar talleres y excursiones al yacimiento. Junto a un grupo de jóvenes entusiastas, exploraron las ruinas, aprendieron sobre la arqueología y se sumergieron en la historia de su pueblo. A través de sus esfuerzos, el yacimiento fue reabierto al público, y se estableció un pequeño museo que preservaba los hallazgos y educaba a las futuras generaciones. Sin embargo, Javier no se detuvo allí. Siguió investigando y aprendiendo sobre otras civilizaciones y culturas. Se convirtió en un apasionado defensor de la preservación del patrimonio cultural y natural. Organizó campañas de concienciación sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y respetar la historia. Un día, mientras exploraba un nuevo sitio arqueológico en una región cercana, Javier se encontró con un grupo de arqueólogos que estaban trabajando en un proyecto de excavación. Se acercó a ellos y se ofreció como voluntario. Durante semanas, trabajó codo a codo con expertos, aprendiendo técnicas de excavación y análisis. Fue en este nuevo lugar donde Javier descubrió algo sorprendente, un artefacto que parecía estar relacionado con la antigua civilización que había estudiado en su pueblo. Era un pequeño medallón con inscripciones similares a las que había visto en la piedra del yacimiento. La emoción lo invadió al darse cuenta de que su investigación había cobrado vida de una manera inesperada. Con el tiempo, Javier se convirtió en un reconocido arqueólogo, viajando por el mundo y compartiendo sus hallazgos. A medida que avanzaba en su carrera, nunca olvidó sus raíces ni la importancia de la historia en la formación de la identidad de un pueblo. Siempre volvía a Valle Escondido, donde continuaba trabajando con los jóvenes y enseñándoles sobre la riqueza de su pasado. Un día, mientras caminaba por las montañas que rodeaban el pueblo, Javier se detuvo en un mirador. Desde allí, podía ver el yacimiento y el pueblo, y sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido. Recordó las palabras del guardián de la piedra: la historia se repite, y es tu responsabilidad asegurarte de que no se olvide. Con esa reflexión en mente, Javier decidió que era hora de escribir un libro. Quería compartir no solo sus descubrimientos arqueológicos, sino también las lecciones aprendidas a lo largo de su vida. Comenzó a escribir sobre su viaje, desde su infancia en Valle Escondido hasta sus aventuras como arqueólogo, entrelazando historias de su abuelo y de la antigua civilización. El proceso de escritura fue catártico. Cada palabra lo acercaba más a su propósito y a su conexión con el pasado. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que su historia no era solo la de un joven curioso, sino la de todos aquellos que habían buscado comprender su lugar en el mundo. Finalmente, después de meses de trabajo, su libro fue publicado. Las huellas del pasado se convirtió en un éxito, resonando en los corazones de lectores de todas partes. Javier recibió cartas de personas que se habían sentido inspiradas por su historia y que deseaban explorar su propia historia y patrimonio. Con el tiempo, el libro se tradujo a varios idiomas y fue utilizado en escuelas y universidades como una herramienta educativa sobre la importancia de la historia y la preservación cultural. Javier se convirtió en un conferencista solicitado, viajando por el mundo para hablar sobre su experiencia y la relevancia de aprender del pasado. A medida que pasaban los años, Javier nunca dejó de regresar a Valle Escondido. Se convirtió en un mentor para muchos jóvenes, guiándolos en sus propias exploraciones y ayudándoles a descubrir su pasión por la historia y la arqueología. El pueblo prosperó, y la conexión con su pasado se volvió más fuerte que nunca.
Un día, mientras paseaba por el yacimiento con un grupo de estudiantes, Javier se detuvo frente a la piedra tallada que había encontrado años atrás. Recordó el momento en que la voz del guardián lo había guiado hacia su destino. Con una sonrisa, se dio cuenta de que había cumplido con su misión, había asegurado que la historia no se olvidara y que las futuras generaciones pudieran aprender de ella. El eco de sus experiencias resonó en el corazón del pueblo, y las huellas del pasado se convirtieron en un legado que seguiría inspirando a aquellos que se atrevieran a explorar y a aprender. Así, la historia de Javier se entrelazó con la de su pueblo, creando un vínculo eterno que perduraría a través del tiempo.